Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la organización Stop VIH y a la Fundación Reflejos por la invitación y el apoyo técnico para poder estar con ustedes, así sea virtualmente. Un saludo a, a todos los estudiantes y a todas las personas de los medios que están en la audiencia. Realmente para mí es un placer, es un honor poder entrar en conversación con ustedes, así sea eh, de esta manera. El tema que nos ocupa hoy, como lo puse en el título que ustedes están viendo, es Prejuicio y Estigma, una reflexión sobre la discriminación y la violencia contra la población LGBT. Pero más que entrar a hablar sobre la población LGBT de una manera directa, mi interés es entrar a explorar un poco qué entendemos por prejuicio y qué entendemos por estigma y qué podemos hacer frente a él. Eh, Y para eso, lo que he puesto como el tema fundamental de esta charla es el tema de la mirada. Vamos a hablar sobre lo que hace la mirada. Básicamente la mirada la uso como un término para establecer la siguiente premisa, y es que no podemos saber quiénes somos de manera solitaria. Solamente podemos saber quiénes somos en diálogo y en intercambio con los otros. Por lo tanto, la manera como los otros nos miran, como los otros nos evalúan, es una parte constitutiva de la manera como nosotros nos miramos a nosotros mismos. Y segundo, también, aunque los otros nos definen o nos ayudan a definirnos, también es importante pensar que a partir de la mirada que nos define y nos ayuda a entendernos, o a través de esa mirada también se pasan cierto tipo de argumentos que no siempre son argumentos que colaboran a a construirnos y a crecer como sociedad y a crecer como individuos y como grupos. Por lo tanto, hay que hablar un poco de las limitaciones que implica que nuestra forma de entendernos a nosotros mismos dependa de cómo somos nombrados. Y para eso vamos a hablar del prejuicio y del estigma. Lo primero, entonces, es plantearnos la idea de cómo pasamos de la mirada que nos define al prejuicio. Y para eso tenemos que hablar de la formación del prejuicio. Yo diría que el prejuicio es realmente una conclusión a la que tendemos a llegar sin haber explorado claramente las premisas que fundan esa conclusión. Por lo tanto, el prejuicio es, de alguna forma, es algo que tendemos a afirmar como si fuera una verdad, pero es una verdad que no tiene razones de suficiente peso. Todos tenemos prejuicios, todos de una u otra forma, incluso la manera de relacionarnos con el mundo es siempre, casi por definición, prejuiciada, en la medida en que primero tenemos que acercarnos a las cosas y al tener una primera impresión de las cosas, esa impresión siempre es un prejuicio. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad de conocerlas, explorarlas y pasar del prejuicio a un juicio fundado. Sin embargo, el prejuicio en ciertos espacios sociales, políticos e individuales tiende a volverse o tiende a ser usado o tiende a operar como si ya tuviera fundamentos, como si ya estuviera probado, como si ya tuviera una razón de ser. Y la manera como el prejuicio opera es a través fundamentalmente de dos cosas. Por un lado, opera a través de lo que es conocido como el estereotipo. Y por otro lado, opera a través de la idea del hecho de que no hay prejuicios individuales, sino sociales. Si opera a través de los estereotipos, ¿qué es entonces un estereotipo? Voy a decir que el estereotipo es básicamente el acto por el cual un rasgo que es real o imaginado de una persona o de una situación es extrapolado como si fuera la totalidad de esa situación o de esa persona. Es como si una característica perdiera su capacidad de ser móvil, de ser flexible, perdiera la condición fundamental de lo humano, que es el cambio, y se volviera un elemento inamovible y no transformable de esa persona o de esa situación. En ese sentido, el prejuicio casi siempre opera con estereotipos. Un ejemplo de estereotipos es
los estereotipos de género, cómo manejan las mujeres en ciertos contextos o cómo ciertas razas son más inteligentes que otras para el racismo fundamentado incluso en espacios científicos, o cómo el comportamiento sexualmente promiscuo es más fuerte en ciertos individuos o en ciertos grupos que en otros, o absolutamente una generalización que no tiene fundamentos. Y el prejuicio funciona ahí. Ahora, ese rasgo individual que se extrapola a lo universal y se fija como una característica de una persona o de una situación, por la definición misma de prejuicio, es decir, porque no tiene cómo fundamentarse en la realidad, requiere una serie de justificaciones que se dan después de la experiencia. Y por eso hay que decir que el prejuicio es siempre social, porque es siempre social porque requiere un contexto que lo apoye, para que tenga la posibilidad de ser argumentado como verdadero. Es una característica que se pone en una persona o un grupo y que requiere una serie de saberes, como diría Foucault, que apoyan ese prejuicio para volverlo una verdad. Pero hay una cosa mucho más importante aquí, y es que el prejuicio es social porque actuar de manera prejuiciada solamente gana sentido si puede ser entendido el prejuicio por otros. Entonces, cuando alguien argumenta, no, es que ¿cómo vamos a permitir que haya adopción entre parejas del mismo sexo si está probado que la mayoría de los que la mayoría de estos casos de que en estos casos de parejas del mismo sexo educando niños lo que se va a producir es o bien que el niño sufra el prejuicio social? Eso es uno de los argumentos en contra de la adopción. O bien se expande el prejuicio de pensar en que, por ejemplo, si es una pareja de hombres gay, la tendencia sería poner al niño en un riesgo sexual, porque el prejuicio tiende a adjudicarle de una manera absolutamente insostenida, injustificada, que los hombres gay tienen una tendencia a la promiscuidad y que eso de alguna manera pondría en riesgo la característica del niño. En ese sentido, entonces, el prejuicio siempre es social. No habría oídos para que el prejuicio prosperara si no fuera social. Tiene que estar justificado desde afuera. Ahora, si esto, si esto es así, si digamos el prejuicio lo que hace es generar una serie de ideas fijas e inamovibles sobre los individuos y las personas por lo general y casi siempre negativos, y opera a través del estereotipo, lo que hace el estereotipo es poner una trampa. Es ponernos una trampa que va en dos dimensiones, porque cuando nos movemos en el prejuicio socialmente a través del estereotipo, no solamente los otros nos miran a través de ese estereotipo, sino que la reiteración permanente de la mirada estereotipada de alguna manera sobre nosotros mismos, de alguna manera hace que el estereotipo se interiorice. O sea, la trampa más grande que tiene el prejuicio es que opere a través de la mirada del otro para que la manera como nosotros nos evaluamos a nosotros mismos venga cargada con el aspecto negativo del prejuicio. Hasta el punto, y esto es incluso una teoría de criminológica, que opera con la idea de la profecía autocumplida, o sea, la interiorización negativa a través de la mirada del otro. Y el otro puede ser el otro en mi familia, el otro en la calle o el otro del Estado. Ejerce una función que hace que de una u otra forma interioricemos el estereotipo. Y en algunos casos, cuando no hay apoyo ni
ni fortaleza suficiente, ni capacidad de resistencia suficiente, ni grupos de apoyo que nos ayuden a contrarrestar la fuerza de la mirada negativa desde afuera, genera que se dé lo que se llama la profecía autocumplida. Y es decir, que el individuo termine pensando que lo que le pasa es tan negativo como se lo transmite la mirada del otro. Una de las cosas más difíciles que yo encuentro en las comunidades LGBT en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, y hace poco un caso extraordinariamente difícil en Colombia, es el suicidio de los jóvenes, que descubren que sus deseos no son deseos normativos. A eso es a lo que me refiero con el tema de la profecía autocumplida. O sea, si la mirada del otro es tan absolutamente negativa y me deja sin caminos, la interiorización de ese prejuicio, el estigma que se genera a través de ese prejuicio, no es solamente algo que pasa afuera, es algo que tiene el potencial de interiorizarse para que la persona no sepa para dónde ir. Entonces, del prejuicio al estigma implica, de todas maneras, que ahí estamos hablando de dos cosas que están relacionadas y que son profundamente complicadas y que surgen desde la mirada del otro. Y repito, la mirada puede ser la mirada de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la gente en la universidad o del Estado. Pero, como el prejuicio es de alguna manera, y por definición, una sin razón, no hay razones en la realidad para afirmar lo que afirma, se inventan, se imponen a posteriori, no hay razón a priori para justificarlas, tiene un potencial político profundo. Y es que, como la verdad se impone, lo podemos cambiar, podemos resistir, podemos transformarlo a nuestro favor. Y en ese sentido es que quisiera nombrar dos cosas aquí. Hay una diferencia en la formación en la manera de recibir la mirada del otro y en la manera de nombrarnos a nosotros mismos. Y aquí pongo el tema específico de la población LGBT o LGBTI. Hay una diferencia, repito, entre autonombrarse y ser nombrado. Cuando los otros nos nombran, y nos nombran sin tener en cuenta cómo nos queremos nombrar nosotros, nos están de alguna manera marcando sin nuestro consentimiento. La marca, y esto, o digamos, el ejemplo más interesante de esto es, por ejemplo, cuando estamos peleando o cuando, digamos, personas que no están vinculadas a ciertas luchas políticas, nombran de una manera no necesariamente amistosa a la población LGBTI, o incluso a veces de una manera amistosa, pero sin contar con la participación de los grupos LGBTI. Cuando nos nombran desde afuera, ese nombre de alguna forma está fijando algo que es muy difícil de determinar. Porque la pregunta es, así como es difícil determinar qué es ser mujer y qué es ser hombre, es muy difícil determinar qué es ser lesbiana o qué es ser un hombre gay o qué es ser una persona trans. ¿Cómo lo define usted? ¿Qué es la definición de eso? ¿Es una definición de con quién usted quiere tener prácticas sexuales? ¿Es una definición política? ¿Qué es lo que nombra a alguien? O sea, ni la identidad de género ni la orientación sexual son visibles. En la medida en que no son visibles, cuando alguien sin nuestra colaboración lo nombra, está siempre en el riesgo de hacerlo de una manera prejuiciada. Porque decir de uno mismo, decir de alguien que es una lesbiana o que es un hombre gay o que es una persona transexual o que es una persona intersexual, requiere de alguna manera que la persona a quien se refiere o el grupo a quien se refiere ya haya dado su consentimiento y se haya autodefinido de esa manera. Lo que sucede en nuestros espacios sociales por lo general es que estos términos se usan y sus múltiples sinónimos, no siempre tan amables, se usan para bien marcar, bien para estigmatizar, bien para generar unos beneficios que no necesariamente están
debatidos en las comunidades. Entonces, el problema de escribir, de decir quién es, o el problema de nombrar, que es de alguna manera el problema de mirar, nos tiene que poner a nosotros o nos tiene que poner en un diálogo como el que podríamos tener en esta conferencia, en la posición de diferenciar cuándo la manera como nos nombran es una manera que es celebratoria de lo que somos, y cuándo ese nombrar es para marcarnos, para controlarnos o para atacarnos. En términos generales, yo diría, y uno podría pensar, lo tienen ustedes ahí en la lámina, que la descripción de la identidad de esta manera como el otro me ve, desde afuera, por lo general tiende a ser discriminatoria o violenta, mientras que la descripción o la mirada desde adentro, es decir, el autonombrarse, puede y debe ser celebratorio. Es una manera en que podemos fortalecer nuestros deseos, nuestros derechos. Lo que quiero decir con esto es, no es lo mismo que alguien me grite lesbiana en la calle a que yo afirme que soy una lesbiana. Hay una diferencia entre las dos cosas, y lo hago extensivo a cualquier nombre, en la medida en que uno es un acto de mi propia autonomía, es un acto de mi propia manera de entender lo que eso significa. Es un acto político, mientras por lo general la manera como se nombra desde afuera, en muchos casos, es para marcar, para denigrar, para poner un rasgo y volverlo la personalidad completa. Foucault lo dijo en La historia de la sexualidad, es crear un personaje y por lo tanto una manera de controlar. Esto políticamente tiene muchas posibilidades. Pensar que no es lo mismo recibir el nombre que autonombrarse. Sobre todo si uno se da cuenta que el que nombra, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, el nombrar está cargado de prejuicio. Y el ejemplo para terminar, que a mí me parece más interesante, es este gran debate que se ha hecho en el mundo entero y en América Latina también sobre la violencia, sobre los crímenes de odio o sobre las leyes contra la discriminación, en donde afirmar identidades LGBT para protegerlas puede llegar a ser, es muy importante, pero es muy importante siempre y cuando se tenga en cuenta que lo que hay que mirar ahí no es quién es la lesbiana, quién es la persona gay, quién es el hombre gay, o quién es la persona transexual, o quién es la persona queer en general, sino que en los ataques y en los actos discriminatorios, lo que hay que buscar no es qué es la víctima, sino quién miró con prejuicio. O sea, el prejuicio está en la mirada de quien ataca, está en la mirada de quien discrimina, está en la mirada de quien actúa de una manera, quien estigmatiza. No está, porque no es importante en el acto violento, sobre una característica del cuerpo o una característica de la manera como una persona se define. Eso no es importante a la hora de establecer, digamos, las responsabilidades sociales por la discriminación y por la violencia. Lo que sí es muy importante es que el acto de nombrarnos LGBTI sea un acto político, que lo podamos hacer desde nosotros mismos, por nosotros mismos, nombrando nuestro deseo, nombrando nuestras posibilidades y poniendo límites a la manera como nos miran y nos nombran si eso viene desde el prejuicio. Ahí hay una posibilidad política de exploración interesante. Muchas gracias.